viendo lo que era la respiración. Básicamente la respiración es la inhalación y exhalación del aire de forma correcta. Sabemos de que el momento de nosotros estar respirando, estamos cambiando de forma constante oxígeno por dióxido de carbono. Y también sabemos de que la respiración muchas veces la manejamos de forma inconsciente, es decir, traemos tantas actividades en todo el día que ni siquiera nos damos cuenta en qué momento estamos respirando y en qué momento no estamos respirando. El primer trimestre nosotros vimos lo que era algunas técnicas de respiración, por ejemplo la meditación, que fue algunas de las cosas que nosotros vimos en clase. También se les aplicó también lo que era la musicoterapia. La musicoterapia no es otra cosa más que una terapia con una música específica con la finalidad de estarnos relajando. Pues bien, en ese segundo y tercer trimestre nos toca ver estos tres temas: la emoción, la enfermedad y la alimentación. Básicamente, la emoción es un sentimiento Básicamente la emoción es un sentimiento que se puede estar generando por diversas causas. Por ejemplo, nosotros al momento de ver a una persona podemos sentir que nos cae bien, o quizás sentimos rechazo hacia esa persona, por lo tanto ya nos está generando una emoción positiva o negativa. La clasificación de las emociones puede ser tan infinita como se le busque, porque incluso también hay, eso sobre todo se ve en el campo de la psicología más a profundidad. Nosotros lo vamos a ver de forma leve. Pues bien, hay emociones que se les considera de que son mixtas: positiva, negativa y mixta. Dentro de las emociones positivas, por ejemplo, se está marcando lo que es la alegría, la felicidad, la esperanza, la paz, entre otras cosas. Dentro de las emociones negativas estaríamos hablando de que sería el rencor, el odio, la venganza, el enojo. Y dentro de las emociones mixtas, les comento que esta clasificación va variando de acuerdo al autor que lo vaya manejando. Entonces podríamos poner ahí la apatía, la empatía, entre otras emociones. ¿Y cuál es la relación que tiene exactamente la emoción con la enfermedad? Básicamente, para acabar de definir lo que sea la emoción, vamos a dejarlo por un estado de ánimo. Del individuo. Y obviamente ese estado de ánimo, antes de pasarme a otra cosa, está generado muchas veces por las condiciones socioculturales que él vive. Con socioculturales me estoy refiriendo a la cultura en donde está formándose el individuo. ¿Quiénes forman nuestra cultura? Nuestra familia, las personas con las cuales convivimos en la escuela, nuestros amigos, entre otros. Socio, porque finalmente nosotros somos seres sociables. Otra de las cosas que a nosotros nos pueden generar un estado de ánimo positivo o negativo, pueden ser, por ejemplo, otros factores externos, como vendrían siendo las enfermedades. Otro de los factores que nosotros nos pueden estar influyendo dentro de nuestro estado de ánimo, para que así mismo sea positivo o sea negativo, tiene que ver también con los medios de comunicación, aquí sería más bien, los medios por los cuales nosotros recibimos la comunicación. Entre ellos, por ejemplo, redes sociales,
Podemos poner la TV, el radio, entre otros. ¿Dónde se almacenan nuestras emociones? Hay una parte de nuestro cerebro que se le conoce como sistema límbico. Ahí es donde se ha encontrado hasta el momento, que es donde nacen las emociones. Incluso, por ejemplo, cada una de las emociones, ya sea positiva, negativa o mixta, en nuestro cerebro, dentro de nuestro sistema límbico, genera diferentes tipos de hormonas. Si mal no recuerdo, y sin temor a equivocarme, la endorfina es una de las hormonas creadas a partir de la emoción de la alegría o algo así. El miedo, cuando nosotros tenemos miedo, hagan de cuenta que esa emoción no solamente se representa a través de nuestras facciones gestuales. Por lo regular, cuando nosotros tenemos alegría, miedo, tristeza, lo que sea, lo primero que se dilata sin que nosotros nos demos cuenta es la parte de nuestra pupila. Esto es lo primero que se dilata, es decir, se hace más grande, se hace más chiquito, pero es cuestión de microsegundos. O sea, no es así de que tú lo notes luego, incluso para nosotros puede pasar imperceptible, pero quizás para personas de que sean muy observadoras, quizás no. Otra de las cosas vendría siendo los gestos que nosotros hacemos con la cara. De esta forma, a través de los gestos, podemos decirle a los demás de que estamos felices, que estamos tristes, de que estamos melancólicos, sin que nosotros digamos absolutamente nada. Tenemos que recordar, o nosotros tenemos que saber, que hay dos tipos de lenguaje principalmente. Ahorita se los anoto. Tenemos dos tipos de lenguaje, o tenemos dos formas principales en que nosotros nos comunicamos desde que nacemos al exterior. Uno es innato, el otro se va aprendiendo conforme nosotros vamos sociabilizando con nuestro entorno inmediato. Entorno inmediato en este caso sería mamá, papá, abuelos, tíos, X. El lenguaje sería no verbal, y dentro del no verbal estaríamos hablando de la mímica. La mímica son todos los ademanes que nosotros hacemos con las manos, con los pies o con cualquier otra parte de nuestro cuerpo. La gestual, que serían todos aquellos gestos que nosotros hacemos a través de nuestra cara. Nos demos o no nos demos cuenta. La otra sería la pictórica. La pictórica básicamente es el uso de imágenes para poder comunicarnos, entre otras. La verbal, el lenguaje verbal, como su nombre bien indica, estaríamos hablando de aquel que es producido por la voz o el habla. Espero que hasta aquí no les vaya quedando ninguna duda. Les comento que cuando un bebé nace, básicamente se empieza a comunicar con sus papás, tíos, yo que sé, de quien conviva con él o con ella, a través de la mímica y a través de los gestos. Quien esté encargado del bebé tiene que empezar a aprender a leer el lenguaje del bebé para saber si tiene hambre, si tiene frío, si está enfermo o qué es lo que realmente le está pasando. Ya a partir de los 6 meses, más o menos entre los 6 meses, entre los 2 años, ya se empieza a establecer el lenguaje verbal. No en todas las personas, pero en la mayoría se da la iniciación al lenguaje verbal. En este caso sería a través de sonidos, a través como de balbuceos primeramente, y esos balbuceos poco a poco se van haciendo más complejos, a tal grado de que el individuo ya vaya diciendo sus primeras sílabas como pa, ma, entre otras. Y ya estas sílabas posteriormente se van haciendo más complejas
para que el individuo vaya formando sus primeras palabras. No importa que no las diga bien, finalmente ya está diciendo sus primeras palabras. Posteriormente esas primeras palabras ya se van convirtiendo en oraciones o en enunciados, y después esos enunciados ya se van convirtiendo en cosas mucho más complejas que el individuo utiliza para comunicar un mensaje a su entorno, ya sea de lo que le está pasando, ya sea lo que está sintiendo o cualquier otro mensaje que necesite el emplear para poderse comunicar. Si les aclaro, cuando el individuo empieza a utilizar el lenguaje verbal, no significa que deje de lado el lenguaje no verbal, porque finalmente el lenguaje no verbal es innato de las personas. Ahora sí, el lenguaje para esta ocasión nosotros lo vamos a entender como la forma que tenemos para comunicarnos con las demás personas. Comunicar no es otra cosa más que dar a conocer algo a los demás. Entonces, ¿cómo está relacionado, por ejemplo, la emoción? La emoción aquí como principal eje. La emoción como principal eje con la enfermedad y con la alimentación. Bueno, desde hace al menos unos 10 años más, se ha venido hablando acerca de la importancia de las emociones, no solamente para evitar las que se le conoce como enfermedades mentales. ¿Cuáles son las enfermedades mentales? Las enfermedades mentales, o las que hasta ahorita considera la OMS, vendría siendo la depresión, la esquizofrenia, la bipolaridad, entre otras cosas, que básicamente son enfermedades que tienen una pequeña alteración en el cerebro del individuo, y eso hace que se comporten de una manera, digamos, no normal, aunque propiamente no hay ningún tipo de parámetro que establezca qué sería una persona normal o cuál sería un comportamiento normal y qué sería un comportamiento anormal. A nivel general, podemos decir que un comportamiento normal, pues el hecho de que se exprese de acuerdo a las normas de la sociedad que en ese momento lo está rigiendo. Como comportamiento normal, por ejemplo, que llegues a un lugar, saludas, buenos días, buenas tardes, yo qué sé, portes bien tu ropa, de acuerdo al lugar donde vayas, si utilices un lenguaje adecuado, dependiendo de las personas con las cuales tú te estés relacionando, entre otras cosas. Entonces, por ejemplo, ya una persona, digamos, que siempre está presentando agresividad, o que siempre se la pasa llore y llore, o que de alguna manera no recuerda lo que dice o lo que hace, o que de repente ahorita está feliz y de la nada se vuelve una persona agresiva, algo así, se puede considerar como una enfermedad mental. Así a grandes rasgos, ya después le estaría pasando la parte de la teoría. Dentro de la emoción también tenemos algo que desde hace 8 años al menos se ha venido manejando, al menos en cuestión teórica, que se le llama la inteligencia emocional. Ojo con esto, chavos, porque la inteligencia emocional es aquella capacidad que no todos los individuos tienen para poder autorregular sus emociones. Es decir, en qué momento yo debo de permitirme a mí sacar toda todo el llanto y en qué momento no. Ahora, dentro de mi inteligencia emocional